Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria. Nosotros aprovechamos para saludar a los amigos que están ahí en sintonía con nosotros desde muy temprano, empezando por Salomé Peña y con Wandy Luciano, ¿verdad? Luis Eduardo Almanzar desde Nueva York ahí temprano en contacto con nosotros y comentando. Lo propio, lo de siempre, ¿no? Fausto Bello, Zacarías Durán, entre otros tantos, ¿no? Que comentan, que están ahí. Qué interesante. Uno se siente muy bien acompañado con José Miguel Almanzar, ese líder del sector agropecuario, un militante de la vida, de las mejores causas. Fausto Bello Uribe, Zacarías, Vía Benedicto hace un rato también por ahí. Así es que es interesante. Don Ponce-Rate, saludos, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso. Buenos días, Natanael, Félix, equipo de Voz para el Cambio, amigos que nos siguen en las redes sociales. Buenos días, bendiciones a todos. Luis Eduardo Almanzar, un amigo de correrías infantiles allá en nuestro Dajabón querido, en la Máximo Gómez, allá. Él vivía en la Máximo Gómez 42. Así Yo es. en la Máximo Gómez 44 con mi abuela paterna. Mire, los muchachos cuando empiezan y se brincan 2 o 3 minutos en el primer segmento y luego los del segundo segmento se brincan también, al final los que estamos de último perdemos. Así que nos llevaron ahí 7 minutos. Pero ni modo, gajen al oficio, ¿verdad? Así es. Varias cosas. La DNCD aquí en este nuevo gobierno ha estado incautando mucha droga. Cada semana, cada 15 días, ahora sale la información, 273 paquetes de cocaína en Punta Caucedo. Yo lo que no sé es qué hacen con la droga que van incautando. Si realmente queman todos esos millones de dólares o si vuelve a algún sitio que no debe ser. Ojalá que la quemen, ¿verdad? Pero el pueblo duda que la quemen. ¿Ven? Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero dan la información de que están incautando. Señal de que el tráfico continúa. Uno nunca termina de sorprenderse. No solo es que el pueblo percibe que no la queman, y es que se ven demasiadas fortunas saliendo cada día, cada momento, nuevos millonarios. Entonces uno piensa, si este país está en crisis, ¿cómo es que a cada instante salen nuevos millonarios, salen personas con miles de millones en cuentas de banco? Entonces uno tiene necesariamente que dudar. Pero también uno no deja de sorprenderse con el cinismo que tienen nuestros gobernantes. Ahí los veo al gobierno quejándose de que ellos no tienen Petrocaribe para ayudarle con el alza de los combustibles. Sin embargo, cuando el imperio le dijo a este gobernador de Colonia que tenía que comprar las acciones de PDVSA porque había que cerrarle las puertas a Venezuela, él obedientemente dijo que había nacionalizado ese sector económico de nuestro país, que es el sector de los combustibles, con una supuesta compra de las acciones que tenía PDVSA a través de Petrocaribe aquí en República Dominicana, y ahora es el propio gobernador de Colonia que se queja de que no cuenta con Petrocaribe para bajar los costos de los combustibles, que está llegando casi a 300 por galón de combustible. Y uno no deja de asombrarse del cinismo de nuestro gobernante, camarada Alfonso Torres Ulloa. Que al final no fue el gobierno que compró las acciones, sirvió de parapeto para que otro grupo económico la comprara. Así es. En vez de mantener las relaciones político-económicas con Venezuela, respetar su soberanía, respetar a aquel pueblo, aquel estado, aquella nación y entrar en unas relaciones como hasta ahora se había tenido de mutua conveniencia, pero no por recibir
órdenes del imperio y aceptar cumplirla, hicieron todo un mamotreto. Pero las acciones de la refinería no son todas del Estado Dominicano. Sirvieron de parapeto para que un grupo empresarial se alzara con centavos de las acciones de PDVSA que tenía PDVSA aquí en la refinería. Y ahora dicen, ¿no?, con esa infeliz respuesta de que no tiene Petrocaribe aquí. Sin embargo, Hito Bisonó, por donde quiera que cruza, lo están azotando. Hito y la fórmula, Hito, la formulita, porque era muy fácil en oposición inventarse una formulita y unos cálculos. Y ahora, lo propio Antonio Almonte, con el tema de Punta Catalina, que estableció en campaña de que ahí eso era un barril sin fondo y que se llevó 2.300 millones. 3.300 millones, algo así. Y ahora hablan de 2.700. Pero bueno, un día ahorcarán negros y sobrarán soga para los blancos. Porque yo no sé por qué lo dicen a la inversa. Dicen que eso ahorcarán blancos y sobrará soga para los negros. No. Se han estado ahorcando a los negros, no a los blancos. Un día sobrará soga de tanto ahorcar negros y habrá que ahorcar blancos. Es decir, un día los de arriba tendrán que pagar su culpa como traidores. Y es que la mentira tiene las patas muy cortas. Se pasaron cerca de 8 años diciendo, incluso la senadora del Distrito Nacional afirmaba en las redes sociales que tendríamos que pagar los combustibles a 300 el galón de gasolina. Y sin embargo no la escuchamos ahora quejarse cuando real y efectivamente estamos cerca de los 300 el galón de combustible. Y no escuchamos que ella se queje en las redes sociales. Es decir, ella lo que quería era llegar para beneficiarse. Es decir, nos cogió de tonto útiles, de buenos fe, como decimos para Dajabón, de buenos pendejos, para que nosotros la votáramos, para que nosotros creyéramos que ella tenía un discurso democrático, esperanzador, y ahora que está en las mieles del poder, nosotros somos pura M para ellos. Pero mire, no entiendo. Usted no puede entender, Ponserrate, porque ahora Danilo Medina dice que el pueblo dominicano necesita el PLD en el gobierno. Es decir, estos políticos nuestros tienen una cachaza, que pueden pisar brasa descalzo y no se queman. Así es. Y no se queman. Por eso, bueno, ahí van las cosas. Ahora ellos son los santos, los del PLD, los que están procesados por la más escandalosa corrupción de toda la vida republicana. Ellos, y cuando digo PLD, digo Danilo, digo Leonel Fernández, porque es un paquete de 20 años de corrupción. Y para mí el más grande de los corruptos o de lo que abandonó este pueblo a su suerte fue Leonel Fernández, porque era el tipo, o es, con una capacidad, con un talento intelectual y que tenía un perfil de decencia, y la gente, el pueblo confió en que Leonel podía ser la cabeza para transformar este país desde una perspectiva bochista, y sin embargo traicionó a su generación, traicionó su discurso y el ejemplo ético de don Juan, porque de Danilo yo no esperaba gran cosa, pero de Leonel, el tipo que sabía conceptualizar, respetuoso, con un talento enorme en términos intelectuales, en términos políticos, éticos, hasta el momento en que llega al poder. Debió ser el tipo que se casara con la gloria, que en 4 años pudo casarse con la gloria y no en 12 irse con el infierno. Pero bueno, ahora andan ahí como que son lo necesario. Me dio risa leer a Danilo Medina esta mañana de un discurso que tuvo ayer en el Comité Central, que tuvo una reunión, y ahí aparece ahora hasta su amigo y mi amigo Luis de León como precandidato presidencial. Uno tiene que reírse, porque ¿verdad que uno va a hacer? La fuerza bochista. Nuestro vecino allá de Montecristi, don Luis de León. Así es. El profesor ahí en el Liceo Argentina. Bueno, un solidario. Y hay que señalar, Alfonso Torres Ulloa y amigos que nos escuchan, y es que la corrupción no ha mermado. El Estado en la actualidad sigue el mismo proceso de corrupción de los últimos 20 años, y lo que está haciendo solamente es separando de los cargos a algunos de los funcionarios que son mencionados en las redes sociales o
por la voz populi y lo está separando de los cargos, pero no lo está presentando al Ministerio Público para que tome cartas en el asunto. Es decir, está haciendo, diría yo, lo que hacía Balaguer, que lo cambiaba de ministerio, y con eso ya esa era la sanción moral que Balaguer le daba a sus funcionarios cuando decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Pero la corrupción sigue rampante, y no solo es en el INAVIE, es en todas las áreas, porque hay que mencionar a Industria y Comercio. La gente nada más habla de Ito Bisonó por el asunto del alza de los combustibles, pero hay que hacerle una auditoría al año y tanto que tiene Ito Bisonó ahí en Industria y Comercio para que veamos qué es lo que está realmente pasando en ese ministerio. Es decir, que no es solo el alza de los combustibles todos los viernes, sino cómo se está manejando ese ministerio y cómo Ito Bisonó le dio la espalda olímpicamente a todo lo que decía cuando era oposición. Yo he visto varios videos, la gente dándole carrera a Ito Bisonó y el tipo apura el paso, sale corriendo, se mete en una jipeta y la seguridad lo cubre porque la gente lo azota con la formulita, porque este pueblo aprendió a protestar y va a seguir protestando con todas las iniciativas, de la manera más folclórica, más creativa, esa es la palabra, porque no hay de otra. Y los políticos deben entender que ya no es lo mismo. Yo le situé ahí al director un videíto, ojalá me lo pueda colocar, y es penoso que un joven como Emilio Galván, a quien yo le brindé mi amistad y mi admiración cuando estaba en la multitud, me dice Nata que lo pida. Bueno, compártalo, Natanael. Voy a llegar diciendo que soy jardinero, y todas las mañanitas, cuando tú sales en batica, yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré, yo te veré, yo te veré. Perfecto. Ahí, déjelo sin audio, Nata, si usted quiere. Ahí vemos unas imágenes de Emilio Galván, aquel joven que fue el líder de la multitud, economista, joven brillante, una esperanza de la patria en su momento. Lo he visto después que funcionario, director del FEDA, publicando, comiendo chivo en San Juan, en la Mate Farfán, y presenta aquellos chivos, aquel plato de chivo que a cualquiera le da apetito. Y siento que Emilio Galván lo compra con su dinero porque él es hijo de familia. Su padre es un ganadero. Emilio Galván nunca ha pasado hambre, pero debe entender que es un hombre público, que administra fondos públicos, que es un funcionario que no debe hacer esas cosas. Primero la exhibición y ahora manejando, tomando vino, pero el vino es alcohol. Uno dice que es vino por el color y por la copa, pero puede que sea chivarriga, puede que sea un ron, puede que sea... Es alcohol. Y se lo puede tomar, pero no hacer esa exhibición manejando. Yo pienso que la suerte de Emilio Galván está echada. Que hasta aquí llegó Emilio Galván y que su candidatura a la senaduría por Atomayor, que ya aspira, he visto en sus redes sociales los actos de campaña por allá y el amarre de Chivas, hasta ahí llegó. Es una pena que un joven con mucho talento, profesional, muy bien formado, egresado de INTE, termine o vaya por este camino. Pienso que este video, los amigos de la oposición, sobre todo el PLD, lo hará viral, lo hará viral. Ellos me lo enviaron y yo debo compartirlo y comentarlo porque no estamos para callar nada aquí. Yo fui a la multitud, a sus conferencias, a sus encuentros. En algunos momentos fui a conversar con ellos sobre Duarte, el tema ético desde el padre de la patria. Y reitero, Ponserrate, asumo que Emilio Galván es una persona para mí honesta, que esos chivos que él se come, estos vinos, lo paga con su dinero, pero debe cuidar la imagen. Con esto del vino y manejando, hasta ahí llegó
el presidente está en una sola disyuntiva. O lo quita o lo quita. No tiene otro camino. Y entonces al sacarlo de ahí, ya se crea una situación de imagen en Galván que no le va a permitir competir para la senaduría por acto mayor por ese partido, el PRM. Correcto. Es lamentable que lleguemos a estos extremos, porque en la práctica se ha visto que los amigos del PRD, PRM, que es lo mismo hoy, tienen dificultad para saber gobernar o para gobernar bien. Es lamentable, Alfonso, realmente. Emilio Galván es un joven excepcional, con un liderazgo creado con mucho valor, con mucho criterio de verdad, pero parece que el espejo social donde se ha visto es un espejo borroso de la ostentación de estos funcionarios ostentosos que le enrostran al pueblo sus bienes para enseñorearse y burlarse de la miseria de los demás. Y no es un buen ejemplo, tal como tú comentas, lo que hace este joven, que es un joven talentoso, que tiene todavía futuro, a pesar de lo que tú comentas, de que podría esto costarle un liderazgo, el sostenimiento de su liderazgo, pero es que cotidianamente vemos esos malos ejemplos, esos espejos turbios, y la juventud se deja arrastrar por eso. Ojalá que no sea el caso de Galván y que podamos recuperarlo nuevamente. Bueno, yo asumo que Galván es serio, es honesto. Ese vino y esos chivos lo paga con sus recursos, pero no debe estar exhibiendo eso porque daña su imagen de político. O le ofrece en bandeja de plata al enemigo político para que le entren a dos manos. Y una destitución lo va a dejar mal parado, lamentablemente. Lamentablemente. Porque no es el vino, no es que ande manejando, es que la imagen política va a quedar deteriorada, va a quedar afectada. Y el presidente de la República está compelido a sustituirlo, a cancelarlo. No tiene de otra en esta circunstancia Luis Abinader, si quiere ser coherente con lo que ha venido haciendo. Y él ha dicho que no hay vaca sagrada. No puede tener un funcionario joven en un cargo sin la mayor importancia, el FEDA. Es una simple división, es un simple programita. A ese programita quien le dio realza fue Adriano Sánchez Roa, porque inventa muchas cosas y le dio nombre a lo que era un simple programa. Pero bueno, lo siento mucho por Galván. No anda bien. Él tiene dinero con qué pagar todo eso. Él es un ganadero, hijo de un ganadero, es un productor, a pesar de su juventud, pero heredó la finca del padre y parte del ganado y habrá tomado un préstamo y enrumbado camino por ahí, como un hombre de trabajo, que es lo que el país necesita. Pero esto aquí, que se le ha ido la mano. Se le ha ido la mano. Bueno, Monserrate, así son las cosas. Así son. Y además hay que recordar que todos los funcionarios separados por asuntos de manejo, mal manejo de la cosa pública, de los dineros públicos, no han sido sometidos, e insisto en eso y tengo que insistir. Sin embargo, un ingeniero agrónomo, colega suyo, que defendió a rajatabla el PRM, la honestidad del PRM, la bonanza de un gobierno del PRM, de un gobierno del cambio, por un asunto que no se sabe si es verdad o mentira, fue destituido. No solo fue destituido, sino fue exorcizado, es que se dice en religión, no, fue sacado como hereje del PRM y metido al ostracismo. Un señor que se echó la defensa del PRM cuando estaban en la oposición frente a Danilo Medina y su gobierno, él solo se lo echó sobre los hombros y sin embargo es un hereje en el PRM. Nadie ha vuelto a hablar de ese señor. Sin embargo, todos los otros que han sido separados, ninguno ha sido sometido a la acción de los tribunales, al Ministerio Público, para
que sean investigadas las denuncias que se hicieron contra esos funcionarios que fueron separados. Y yo sigo asombrándome, Alfonso, porque la capacidad de asombro en el ser humano no perime, no se acaba, no se termina. Y sigo insistiendo en eso porque no he visto a ningún funcionario, salvo ese que fue acusado de acoso sexual, solo acoso sexual, y todavía no se le ha podido demostrar, y sin embargo es un hereje en el PRM. Lo excomulgaron a Leonardo Faña, una persona muy honesta, Leonardo. Yo siempre confié en Leonardo y sigo confiando. Y la justicia no pudo, y mira, lo persiguió José del Carmen Valenzuela, creo que se llama el procurador de corte, que es del PLD. Y se apoderó de oficio del expediente de Faña y lo hizo con saña. Y aún así, Faña está ahí, pero bueno, Luis Abinader ha tenido que destituir ya como a 19 funcionarios en apenas 1 año y 7 meses en el cargo, y creo que el siguiente va a ser el amigo, el fraterno Emilio Galván, lamentablemente. Y no por corrupción, sino por este exhibicionismo imprudente de parte de Galván. Mire, don Ponserrate, iba a pedir la pausa, pero ya lo que nos queda no alcanza para ir a la pausa. Mayoría de universidades en América Latina, las que son públicas, vuelven a impartir clase presencial al 100%. Y ahí está, según la prensa, desde México, Colombia, Venezuela. No, son las universidades privadas, perdón. Las universidades privadas de México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico. Mencionan a Cuba, pero en Cuba no hay universidad privada. No sé, esto como que hay una mezcla aquí de una cosa con otra, ¿verdad? Ecuador, Chile, Bolivia, Panamá, Brasil, Honduras, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay inician clase presencial al 100% este año. Solo en Perú habrá un retorno gradual a las aulas universitarias y Guatemala se quedará en la virtualidad. Y la República Dominicana con la UAS, ¿en qué está? ¿Semipresencial, virtual, solo los laboratorios? ¿Cómo anda la cosa, Ponserrate? Bueno, el Consejo Universitario junto a la Federación de Asociaciones de Profesores, FAPROAS, decidieron la virtualidad. Y es que la virtualidad tiene una pauta que le favorece mucho a los profesores, y es que le dan un bono por la virtualidad. Fuera del salario que se ganan por impartir la docencia, hay un bono extra que se le da para los implementos de las redes, del internet, de la laptop y de todo eso, para mantener el espacio, el habilitar una oficina particular de donde impartir la docencia y todo eso. Y ese bono de virtualidad cae muy bien mes tras mes, y entonces parece que el Consejo Universitario, a partir del Omicron, entendió prudente, al igual que las universidades privadas, quedarse en la virtualidad. Ahora los laboratorios sí van a ser presenciales, porque es obligatorio las prácticas presenciales, pero la virtualidad continúa, a menos que siga remitiendo la pandemia, como ha ido bajando. La prensa reseña que un 43% ha ido remitiendo. Si sigue remitiendo, nos veremos, el Consejo Universitario entonces se verá en la obligación de reevaluar y entonces hacer un llamado para las labores presenciales en el presente semestre. Bueno, pero ya los profesores no tienen que gastar gasolina, consumen menos perfume, menos ropa porque están en la casa. Es rentable para los profesores la virtualidad. Y si además se le agrega el bono, pues pudo haber sido un bono inicial para instalar en un equipo bueno, con buena señal, con un internet fuerte, ¿verdad? Pero mantenerlo, no sé. Eso pudiera, pero eso es asunto de la UAS, no es asunto mío. Lo cierto es que ya los profesores no tienen que mover un carro, no se le daña, no gastan combustible, no gastan aceite, necesariamente no tienen que bañarse a las 5 de la mañana para salir a la clase presencial. La ropa se economizan, el perfume, toda la cosa, no gastan suela de zapatos. Pero bueno, eso es
problemas de la universidad y del Estado, ¿verdad? Lo que no entiendo es por qué dicen que universidades privadas incluyen a Cuba. En Cuba no hay una universidad privada, son todas universidades públicas. Quizá ahí a Socorro Arias, que es la redactora, se le fue la señal, pero me imagino que es un cable internacional. Pero si se sientan a pensar las cosas, no incluyen a Cuba en la información final que sale en el medio. Aunque me parece, Alfonso, en este minuto final, que la universidad, como ha sido bandera en la vacunación para su personal administrativo, docente y para los estudiantes, pudiera retornar a la presencialidad exigiendo, como exigen en muchos lugares, la tarjeta de vacunación a sus estudiantes, a sus profesores y a sus empleados. Usted dice que no le encuentra que es un contrasentido que la UAS sea o la universidad sea uno de los entes donde todo su personal docente y administrativo está vacunado, incluso con la tercera dosis, y muchos de sus estudiantes también vinieron a la universidad a ponerse sus vacunas. Y entonces que la universidad pudiera llamar a clases presenciales exigiendo la tarjeta de vacunación como en otros lugares se está haciendo. Es decir, ser coherente con su propia política de vacunación, ¿verdad? Porque además tener un centro de vacunación abierto incluso para el público, ahí en la universidad, que es uno de los que mejores ha funcionado, con orden, con disciplina, con higiene permanente, una buena carpa y un buen equipo de profesionales de la salud dando el servicio. Así es, Alfonso, así es. Perfecto, estoy de acuerdo con usted, don Ponserrate. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, reiteramos el saludo a todos los amigos que han estado presentes con nosotros en todo el discurrir del espacio. Y un abrazo para el hermano Luis Eduardo Almanzar, quien está siguiendo nuestras incidencias desde Nueva York. A ver si un día esto lo tenemos usted y yo por aquí, don Ponserrate, para echar un par de párrafos con Luis Eduardo Almanzar. Gracias, Ponserrate, y a los amigos que están ahí con nosotros. Hasta mañana.